Estamos en vivo en este nuevo episodio de Al aire en Moloc. Hola, ¿cómo están? Yo soy Lisa y estoy con Luis Alberto Medina. Pronto. Bueno, les voy contando. Luis Alberto Medina es un profesor que tiene mucha trayectoria con Moloc, en el sentido de que estuvo con Moloc desde el comienzo. Él fue profesor de lingüística de nosotros los que hicimos que Moloc nazca. Y siempre, pues cuando éramos más chiquitos, le contábamos de nuestras ideas, de nuestros deseos, de lo que queríamos hacer con nuestras vidas. Y él siempre nos daba consejos muy locos. Y siempre nos pareció un profesor impactante porque su manera de tratar la lingüística era muy loca. Recuerdo mucho una clase en la que el profe llenó toda la pizarra con todo lo que podías encontrarle en una oración y nosotros pues nos sentimos totalmente ignorantes. Y desde allí como que le tenemos mucho respeto y mucha admiración y desde hace tiempo venimos siguiendo su trabajo con el quechua, así que queríamos conversar con él y ya se conectó de nuevo. Así que, ¿cómo está, profe? ¿Todo bien con el internet? Muy bien, muy bien. Lamento la desconexión. No sé si es el mío, viene de tu parte, creo que viene de mi parte. Entonces, espero que vaya todo bien. Ojalá, con fe nomás. Sí, Yo sí, les eso. estaba contando como que a las personas que ya usted lo conocemos desde hace bastante tiempo y siempre nos ha gustado mucho su trabajo, la manera en que nos hace reflexionar sobre el lenguaje. Y por eso es que esta conversación nos parecía muy interesante. Y bueno, queremos hablar un poco sobre el quechua, ¿no? Pero comencemos de una manera como más personal, ¿no? Porque no nos cuenta un poco sobre su propio aprendizaje del quechua, cómo es que comienza a aprender el idioma. Entiendo que usted es un hablante nativo, ¿no? Ah, Cuéntanos un poco. sí, sí, gracias por la oportunidad. Bueno, yo soy ayacuchano, vengo de una comunidad campesina quechua que no aparece en los mapas, que pertenece a la provincia de Parinacochas, que está en Ayacucho, y al distrito de Puyo específicamente. Entonces, en esta comunidad hablé el quechua desde el seno materno, especialmente gracias a mis abuelos, a mi abuelo paterno, que era Javier Guamaní, una persona muy importante en mi vida, sobre todo en lo que significó la chiquititud, el crecimiento, el contacto con la lengua materna, con la cultura ancestral, ¿no? Entonces estuve en el campo viviendo hasta los más o menos 13 años en que tengo que ir a la secundaria y en mi zona pues no había un colegio y me mandaron a la capital de la provincia, donde tuve contacto con personas diferentes a mi entorno eminentemente rural, ¿no? Y ya a los 18 años llegué a Lima con el sueño de estudiar una carrera universitaria y en este proceso también fui transgresor porque la mayoría de los miembros de la comunidad mía no tenían esa posibilidad de acceder a la educación superior. La meta máxima era terminar la secundaria para luego dedicarse a la agricultura, en el caso de los migrantes tempranos, al comercio, a cualquier trabajo que conocemos dentro del entorno informal, ¿no? O a la minería en todo caso. Entonces, en mi caso decidí desde muy pequeño ser profesional y me incliné por la literatura. Y luego, pues acá estamos con el tema quechua ya hace más o menos 4 o 5 años. Qué interesante lo que cuenta y qué curioso. Yo creo que hace años lo conversamos, pero lo voy a mencionar otra vez porque me gusta mucho. Mi abuelo nació en Puyo y Ah, en es Puyo. sí, sí, y es una relación muy bonita la que yo tengo con ese pueblo. Solo fui una vez a Puyo, pero le tengo mucho cariño porque, pues, es el tema de conversación en las reuniones familiares siempre, ¿no? Claro. Y toda la cultura de allá, la música, los yarabíes y todo lo que sigue de allá es muy especial. De todas maneras,
son estos pequeños lugares los que dejan mucha huella en nosotros, a pesar de que yo solo fui una vez. Sí, bueno, tienes que volver porque ahí están las raíces. Tenemos que acercarnos a nuestra ancestralidad. Es una idea que venimos trabajando. No podemos dejar de ser lo que somos, ¿no? Por más que lo hemos olvidado, hemos dejado de cultivar, no nos han permitido alimentarlo, seguimos siendo esa persona que fueron nuestros ancestros, ¿no? Entonces creo que una manera de acercarse a nuestra ancestralidad es llevar en la memoria a nuestros abuelos, también acercarse a ellos a través de la música, a través de la lengua, en este caso el quechua. Y efectivamente en Puyo hay artistas muy importantes que cultivan los huaynos y los yarabíes, y también en Cora Cora, que es la mata de los yarabíes, ¿no? Siempre cuando me preguntan sobre música, digo que los músicos más importantes dentro de la cultura andina están en Ayacucho, sin desmerecer a otras regiones, naturalmente. Y, Definitivamente, opino lo mismo. y el yarabí está en Ayacucho, entre Ayacucho y Arequipa, y la mayor cantidad y los más importantes representantes están en Ayacucho. Entre ellos están en Cora Cora y en Puyo, definitivamente. Y en Paucarre del Sarazara. Claro, claro que sí, es muy interesante lo que pasa con la música yacuchana, ¿no? Muchas personas dicen que es como muy nostálgica, como que te da pena, que siempre están ahí hablando de cosas tristes, pero es reflexiva, yo creo que es bueno, nostálgica, es reflexiva, ¿no? Y es hasta cierto punto medio metafísica, ¿no? Yo he escuchado ciertos yarabíes que te hacen pues reflexionar de una manera sobre tu propia vida y es muy loco lo que pasa por allí, así que definitivamente Puyo es un destino muy interesante para visitar. Pero regresando un poco al quechua, yo quería mencionar, ¿no? Porque yo aprendí un poquito de quechua, pero es poquito, en la universidad. Me enseñó Augusto Casafranca, que es conocido por ser parte de Yuyachkani, el grupo de teatro. Y Ujú. él fue mi profe de quechua. Lo curioso era que él pues no tenía un método, digamos, muy, no sé, muy certero para enseñar. Él decía que para aprender quechua había que sentirlo. Y por eso siempre nos hacía pararnos de las carpetas y nos hacía salir al frente y nos hacía bailar, nos hacía cantar. Y yo pues en muy pocos cursos de la universidad te sucede algo así, ¿no? Que un profe te diga pues párate y baila y así vas a probar. Y lo hacíamos y él decía que el aprendizaje del quechua pasaba por allí, por sentirlo, por ser parte de, ¿no? ¿Qué opina usted? Bien, al respecto, dos ideas que más o menos se complementan, uno se desprende de la otra. Por un lado, enseñar una lengua como el quechua, que es una tradición eminentemente oral, es importante tomar en cuenta los referentes culturales, y estos referentes están en su música principalmente, están en sus tradiciones, en sus culturas, en sus creencias ancestrales. Entonces no podemos desligar la lengua quechua de la parte cultural. Por otro lado, y como consecuencia de lo anterior, el quechua tradicionalmente ha sido vista, y todavía lo es en estos momentos, como una lengua ligada al folclore y al mundo rural, lo cual es inevitable. Sin embargo, también es una trampa, porque es una manera de encasillar al quechua a un espacio geográfico determinado, ¿no? Em, Entender el quechua en este mundo ya es un tanto anacrónico. El quechua está presente actualmente en el mundo urbano y rural. Está también presente en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, se enseña quechua en por lo menos 10 universidades de Estados Unidos. Entre ellos está la Universidad de Pensilvania. Ahí tenemos a nuestro amigo Américo Mendoza. Está, por ejemplo, en la Universidad de Stanford, donde está Marisol Necochea, a quien mandamos saludos si nos está escuchando.
y de esta manera está presente en otras universidades muy importantes de Estados Unidos, está en universidades muy importantes de Europa. Por otro lado, la mayor parte de quechohablantes en estos momentos está en el ámbito urbano, tanto en la costa como en la sierra, ¿no? Principalmente en Lima, según las estadísticas, según los últimos censos, el quechua está presente en Lima, por ejemplo, más que en cualquier otra región de Ayacucho, ¿no? De Ayacucho o de cualquier parte del Perú. Y especialmente San Juan del Urigancho es el lugar donde están concentrados la mayor cantidad de quechohablantes. Entonces, hablar del quechua solamente tomando en cuenta el folclore, la música y el entorno rural es una manera de encasillarlo. El quechua está presente en la modernidad y es momento de llevarlo a la modernidad, de entenderlo también desde la modernidad. Es muy interesante esa manera de plantearlo y de hecho sí, yo estoy de acuerdo. El quechua tiene, ¿no?, injerencia en lo que sucede en este momento porque es hablado y en una ciudad como Lima que está pues intervenida por tantas distintas culturas, tradiciones y que se alimenta de eso, ¿no? Y es interesante pensar así, pensar el quechua desde la modernidad y de qué manera se puede manifestar en diferentes, yo diría, lenguajes artísticos, manifestaciones, ¿no? De qué manera desde esta época así convulsa y medio rara que vivimos, podemos, pues sí, de hecho sí me parece muy interesante eso de pensar el quechua en la modernidad. Quizá habría que seguir buscando como más voces que digan, pues, que manifiesten, vamos, sus ideas y sus preocupaciones y sus inquietudes y todo desde el quechua, ¿no? Y piensa en el arte, ¿no? Piensen en qué poetas están ejerciendo el quechua en este momento para decirnos, para poetizar. Y hay algunos que se me vienen a la mente y es de todas maneras un camino largo porque no creo que haya tanto circuito por ahora en esta ciudad al menos, ¿no? Para el quechua, no sé si hay como muchos compradores o muchos eventos o no sé. Últimamente he visto algunos recitales en Facebook Uh -huh. y me han parecido interesantes, pero de todas maneras creo que es un camino largo, ¿no? Hasta construir como que vamos, una comunidad no sé, que se sostenga. ¿Qué opinas? O sea, de repente yo no conozco y de repente sí hay como que una gran comunidad de consumidores de productos en quechua aquí en la capital. Claro, mira, es muy interesante lo que acabas de comentar porque me lleva a la siguiente reflexión. Precisamente el hecho de entender el quechua en el ámbito rural es condenar al quechua a un determinado espacio geográfico, ¿no? Entonces, los retos del quechua en este momento son muy grandes y aquí hago un llamado a todos los profesionales, a todos los artistas, no solamente a los artistas, fíjate que esto es muy importante, a todos los involucrados en el mundo académico, en el mundo político, artístico, en general, a todos los gremios de todos los ámbitos, a tomar conciencia de esto, a sumarse a este llamado. Es momento de que el quechua esté no solamente en el ámbito cultural o artístico, sino en el ámbito académico. Ya es momento de que el quechua compita de igual a igual con el español, que conviva en una armonía de igualdad. En este momento el quechua todavía vive en una situación de diglosia, es decir, todavía existe un bilingüismo subordinado. Por eso también vienen estos casos de discriminación, de los que vamos a hablar más adelante, según tengo entendido. Entonces, es muy importante que las personas que se dedican a diferentes ámbitos científicos, académicos, se planteen la posibilidad de poder eh, expresarse en el idioma quechua. Hace falta todavía de manera colectiva hacer uso de nuestros derechos lingüísticos
en todos los espacios públicos, por lo menos, y también exigir y generar necesidad en los espacios privados. Entonces, es muy importante esto. Eh, Ahí están los médicos, ahí están los físicos, los matemáticos, los psicólogos quechohablantes. Los hay, están en todas partes. Solo que hace falta hacer uso de los derechos lingüísticos que son muy importantes. Ese es un primer paso. El segundo paso, y quizás sea en el obstáculo, es que en estos momentos más del 95% de quechohablantes todavía son analfabetos del quechua. ¿Qué quiere decir esto? Que mi familia, por ejemplo, mi familia, mis paisanos, no saben leer y escribir en quechua porque, claro, nadie les enseñó. En la escuela, fuimos a la escuela no a ser educados, sino a ser alfabetizados, a ser castellanizados, ¿no? Entonces, ellos hablan y escriben en español y todavía tienen la creencia de que es la única manera de expresarse por escrito. Entonces, también hay en este caso, hay una meta muy importante que sería la alfabetización de todas las personas que hacen uso de una lengua originaria, como el quechua, por ejemplo. Definitivamente, que no sabía ese dato de la falta de conocimiento sobre la escritura del propio idioma que se habla, ¿no? Y eso es pues como dice un atentado contra los derechos lingüísticos de las personas, ¿no? Y yo también creo que sería muy necesario que existan las posibilidades de poder reflexionar en este idioma, ¿no? De que haya pues académicos, teóricos y estudiosos del quechua en quechua, para que Eso, pueda pues, enriquecer la lengua, porque al final la lengua está viva mientras la practicamos y mientras reflexionamos sobre ella y la enriquecemos, ¿no? Y la lengua de alguna manera refleja también a quienes vinieron detrás de nosotros y todos los que vendrán, y eso es interesante. Y pensando un poco en la relación entre lengua y cultura, estuve como hoy día, quise como decir, pues yo decía, ¿no? Yo al principio de este día yo tenía la idea de que toda lengua refleja la manera de pensar de quienes la ejercen. Y yo estaba como muy, muy segura de esta idea y me puse a googlear y llegué pues, a muchos textos de muchos lingüistas y me di cuenta de que no es tan simple y que en realidad hay bastante discusión respecto de si realmente toda lengua refleja una manera de entender el mundo o hasta cierto punto no siempre todos los elementos de una lengua traen consigo una específica visión del mundo, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de que hay bastante como, como discusión al respecto, los lingüistas no se ponen de acuerdo. Y quería como preguntarle su opinión respecto del quechua, si realmente el quechua manifiesta una visión del mundo, si realmente esta lengua pues trae consigo esta idea, o no sé, ¿qué opina? bien, si tomamos en cuenta las lenguas indoeuropeas, por ejemplo, el caso del francés, el español, italiano, el alemán o el ruso, que de alguna forma están emparentadas porque forman parte del conjunto de lenguas que se llaman indoeuropeas. Es muy probable de que las diferencias culturales no son marcadas, ¿no? Porque de alguna manera todas ellas corresponden a esto que llamamos la cultura occidental, que es una manera de pensar, es una manera de interrelacionarse, una manera de razonar, una manera de pensar, de entender el mundo, ¿no? Que es más o menos la misma, ¿no? Entonces, en estos casos, estos lingüistas que piensan de esta manera tienen toda la razón del mundo, no hay nada que reprocharles. Sin embargo, cuando hablamos de las lenguas originarias del Perú, y en este caso particular del quechua, son como manifiestas en una manera de interrelacionarse, es una manera, se correlaciona con la cultura, y no se puede desligar de la cultura. ¿Por qué? Porque es una manera diferente de entender el mundo,
una manera diferente de pensar, una manera diferente de sentir, de interrelacionarse, una manera diferente de actuar, de comunicarse. Entonces, en este caso, em, la lengua quechua está directamente vinculada también a la cultura originaria. Y creo que ocurre más o menos lo mismo con cada una de las lenguas originarias, ¿no? No podemos desligar esta parte cultural de, de, de la lengua, ¿no? Las lenguas, en este caso, son vehículos que también transmiten cultura necesariamente. Ujú, qué interesante. ¿Me puedes escuchar bien? Porque creo que me fui en algún momento, pero sí le entendí la idea. Sí, sí, te escucho perfectamente. Ya, buenazo. Qué interesante eso, ¿no? La diferencia entre las lenguas originarias y las lenguas, pues, de afuera, que son más estudiadas incluso, ¿no? Y se puede reflexionar sobre ellas un poco más. Y definitivamente yo sí creo necesitamos am, ese respaldo desde la reflexión teórica, ¿no? Necesitamos pensadores en quechua que nos digan más luces sobre eso desde su propia, pues es diferente, no sé, cuando hablas algo y conoces y piensas en este idioma, pues las ideas a las que puedes aterrizar son distintas de las que uno que habla pues español y sabe un poquito porque lo aprendió en un curso, pues puede dar, ¿no? Entonces sí, definitivamente necesitamos ese nivel de reflexión en quechua para poder entender un poco mejor. Y bueno, y pensando un poco también en el tema del racismo, ¿no? Es algo que no quería dejar pasar porque inicialmente, pues la idea de esta entrevista era hablar sobre el idioma, pero el idioma pues también tiene un poco de incidencia en una cultura, como decía, ¿no? Y la cultura pues que ejerce el idioma desde hace, bueno, no desde hace tiempo, desde casi siempre se ve pues maltratada y humillada y dejada de lado por ciertas manifestaciones racistas que son pues cosas de todos los días. Y yo encontré por ahí una cita, me puse a buscar un artículo que se llamaba como lenguaje y raza, porque no quería dejar de pensar en el lenguaje, porque es como importante de todas maneras, ¿no? El lenguaje es como una herramienta de poder a fin de cuentas. Y de qué manera desde el lenguaje podemos ejercer el racismo, ¿no? Encontré un artículo que decía, muchas veces se utilizan argumentos que no pueden ser reconocidos fácilmente como racistas, sin embargo lo son. El lenguaje es por lo general ambiguo, pues cualquier enunciado que se diga siempre tiene una naturaleza multireferencial en el sentido de que puede significar muchas cosas diferentes. Por lo tanto, para estudiar las prácticas racistas, el lenguaje debe conceptualizarse como una práctica. La acción no se logra con lo que se dice, sino con lo que hace a partir de lo que se dice. Entonces, pensaba en dos eventos racistas que han sido como noticia últimamente. Primero, el de esta influencer que se llama Vania Torres, que fue como muy visible porque hizo algo que fue, pues, no sé, ya rozando la parodia, ¿no? Ella dice pues que estaba construyendo un personaje y ella pues se lo tomaba tan en serio que se ofendió mucho cuando la llamaron racista porque ella no veía el racismo por ningún lado y es pues un poco sorprendente que no lo vea y preocupante, ¿no? Y ahí es donde entra la pregunta, ¿no? Ella se justificaba, ella decía que fue malentendida, que el hecho de vestirse con polleras y ponerse trenzas y oscurecerse la piel y hacer unos gestos como parodia, pues para ella reflejaban un homenaje o un trabajo artístico o algo así. Y en el fondo, pues muchas opiniones de las personas eran que pues, simplemente era una actitud racista el hecho de caracterizarse de esa manera y luego quitarse el maquillaje en cámaras, como diciendo, bueno, me limpié la suciedad y ya estoy y, y, y también tenemos este otro caso, ¿no? El que eso ha sucedido hace como 2 días y creo que es uno de mis vecinos. Qué vergüenza. Un joven aquí en Magdalena que Ujú. no se quería poner la mascarilla, que estaba paseando a su perrito
el sereno, pues obviamente le tiene que decir ponte la mascarilla porque no hay de otra. Estamos en una situación en donde o te pones la mascarilla o pues no sales a la calle. Y él empezó a insultar y le decía serrano y otras cosas y cuando pues lo encararon se disculpó diciendo, pero si todos somos serranos, ¿no? O sea, ¿por qué se ofenden? Y ahí es Ujú. donde pienso en el lenguaje, ¿no? Y en lo que está detrás, porque no es solo el lenguaje, sino la intención detrás y cómo utilizas este para justificarte, ¿no? Y bueno, quería saber qué opina usted, ¿no? Que yo asumo que ha estado siguiendo de cerca estos casos, ¿no? Que han sido bastante Sí, mediáticos. sí, por supuesto. En ambos casos me dediqué unos minutos para poder expresar una opinión. Especialmente este último caso, hoy en la mañana publiqué un post analizando un poco justamente el discurso, ese discurso de supuestas disculpas, ¿no? Que ha brindado, me parece, hoy en la mañana. Entonces, es cierto, el lenguaje es un acto, para empezar, es un acto comunicativo, pero yo creo que lo que importa más en este caso es lo que hay detrás de ese acto comunicativo, es decir, la intención comunicativa, ¿no? Eh, y esto es muy importante entenderlo tomando en cuenta que el racismo es una ideología. El racismo no solamente es un hecho, no solamente es un acto o una anécdota o un error o un desliz, como mucha gente lo hace pasar. No, no se trata de eso. El racismo es una ideología y tenemos que entenderlo de esta manera. El día que entendamos que es una ideología, vamos a cambiar muchas cosas. Entonces, ¿qué implica asumir que el racismo es una ideología? Implica entender que se trata de una forma de pensar, de una forma de mirar al otro, para empezar, es una forma de autopercibirse. Entonces, el racista se autopercibe como alguien superior al otro y este otro va a ser tomado como indio, ¿no? Como indio y luego todas sus variedades, serrano, cholo, cualquier cosa menos blanco. Entonces, el racista se autopercibe blanco. ¿Y qué significa autopercibirse blanco? Significa percibirse como alguien que tiene privilegios, como alguien superior, como alguien que tiene poder. Y el indio es ese que no tiene cultura, es ese que es parte de la servidumbre, es ese que vive en los cerros, es ese que habla quechua seguramente, o ese que tiene el tono de piel más o menos oscuro. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esta ideología, ¿no? Entonces, esta ideología racista naturalmente es una herencia que viene desde la colonia, ¿no? Especialmente en el Perú se insertó bastante esta ideología con el racismo científico. Muy bien lo han planteado en este caso Nelson Manrique, también recuerdo al psicoanalista Bruce y en este caso Rubén Quiroz, cuando hablan sobre el racismo, mencionan el mapeo, el mapa racial, ¿no? En este mapa, que es un mapa social, entre comillas, eh, el raciador tiene supuestamente un lugar, ¿no? El lugar que le corresponde, el lugar de los blancos, de los privilegiados, y el cholo, el serrano, el indio tiene otro lugar. Ahí está esta palabra desafortunada que dijo este jovencito, creo que responde al nombre de Alonso o Alfonso, no recuerdo, de Magdalena, que decía serrano igualado, ¿no? ¿Qué significa eso de serrano igualado? Justamente está evidenciando a través del lenguaje eh, el lugar que le corresponde a cada uno, ¿no? Yo soy blanco, me corresponde un lugar específico, soy un vecino de Magdalena, ¿no?
Entonces yo soy el que tiene el privilegio, yo soy el que es superior a ti. Y lo más simpático, entre comillas, definitivamente, al final no tienes por qué ofenderte, porque todos somos cholos. Es decir, lo que está diciendo en realidad es, no tienes por qué ofenderte porque esa es la realidad. Yo soy blanco y tú eres el cholo, ¿no? El indio, el serrano, el inferior. Entonces, estos discursos ya se quedaron anclados en el siglo pasado, vienen de la colonia y eh, tienen que ser interpelados, cuestionados, denunciados, evidenciados, porque vivimos otra época donde todos los ciudadanos tenemos derechos y nos pretendemos iguales, ¿no? Sin importar qué lengua hablamos, sin importar nuestra ancestralidad. De hecho, este señor, por ejemplo, por los rasgos físicos, tiene algo de ancestralidad indígena, ¿no? Y por ahí dice, yo también soy serrano, no sé de dónde es, o por lo menos sus padres deben ser de alguna parte de la sierra, ¿no? Pero es eso, ¿no? En el fondo, este tipo de ideologías solamente está evidenciando que tienen un complejo muy grande, ¿no? Este complejo de superioridad, ¿verdad? Que no se sustenta absolutamente en nada, es simplemente es esto que se llama la ideología racista, que esperemos pronto muchas personas reflexionen y pues creo que es bueno que estas ideas vayan aflorando, que se discuta, porque de esta manera nos vamos conociendo mejor como sociedad, ¿no? Nos entendemos mejor. Así es. Y qué interesante pensar en claro, el racismo más allá de leí por ahí en un artículo, ¿no? Que decía, no es necesariamente lo que la otra persona es, sino lo que representa, ¿no? Es como un ejercicio de poder al final, porque Exacto. ni siquiera tiene que ver con, vamos, ni el color de piel, porque va que uno es, o sea, todos, nuestro color se parece, pero de todas maneras alguien del mismo color que otra persona puede ejercer racismo contra esta por la manera en que se autopercibe, por el poder que se confiere, ¿no? Por la jerarquía que se imagina que tiene respecto de la otra persona. Y eso es finalmente donde ejerce su violencia, ¿no? En asumir que la otra persona es inferior de alguna manera. Y, y pensaba en cómo esto se manifiesta, en cómo ya en digamos, las instituciones entendemos a las comunidades quechohablantes. Por ejemplo, no sé, el Ministerio de Educación, he visto que hay por ahí ciertos intentos de pues acercar el quechua a las personas, de repente por allí ahora como hay educación pues virtual y en televisión, por ahí en Aprendo en Casa, por ahí vi algunos programas hechos en quechua y por ahí algún compañero del Oxford estuvo ejerciendo su quechua, practicándolo, ahí Ah, qué estaba bueno. en casa, sí. Y me parece un intento saludable, un intento agradable, bonito, pero bueno, fue como que un programa de una vez, no sé si lo siguieron pasando. Por ahí también he visto este noticiero, ¿no? Que estaba en quechua y donde pues, se pasaban las noticias usualmente, pero en el idioma que me parece que lo cambiaron de horario y hubo por ahí también una discusión porque ya era como medio raro que la gente se levante tan temprano para poder escuchar el noticiero en su idioma. Entonces, he visto que hay como intentos de acercar el idioma, de visibilizarlo, pero no llegan a ser, vamos, no llegan a calar realmente. No sé si se está haciendo realmente vamos, si se está ejerciendo esta intención de inclusión o se queda más bien o sea, en el intento, en la buena intención y no pasa de allí. ¿Cómo ve usted el panorama? Por ahí leí que el 13% de peruanos, bueno, en el 2017, según el censo, el 13% de peruanos habla quechua. Yo no creo que el censo refleje la realidad porque hay lugares en donde el censo no llega, pero al menos esta es como una pequeña estadística. Entonces hay un porcentaje importante de peruanos a los que sería pues a los que les resultaría muy interesante poder recibir contenido en su idioma, educación, información, ¿por qué no arte y demás, ¿no? Y entonces, ¿hasta qué punto esto se está haciendo? No sé, ¿qué opina usted? Eh,
Bueno, hay, como dices, buenas intenciones, hay avances. Definitivamente el Ministerio de Cultura ha avanzado significativamente en cuanto a la reivindicación de los derechos lingüísticos, a la reglamentación de estos derechos lingüísticos. Sin embargo, todavía no pasan a ser significativos. Estamos, creo que, empezando. Definitivamente, las lenguas indígenas en estos momentos están teniendo están en los reflectores del país y del mundo. Es más visible que antes. Sin embargo, todavía creo hay mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura ha implantado lo que es la educación intercultural y bilingüe. Sin embargo, esta todavía no llega a todos. No es, solo es nominal porque no se está ejerciendo la educación intercultural y bilingüe como corresponde, ¿no? Muchas veces sirve solo para llenar estadísticas. Entonces, yo creo que es muy importante que en algún momento, espero no muy lejano, las lenguas originarias, especialmente el quechua, que es la que tiene mayor cantidad de hablantes, que somos casi 5 millones de hablantes según el último censo, y en América Latina somos cerca de 12 millones de hablantes, porque estamos presentes en Ecuador, en Colombia, estamos presentes en Perú, Chile, Bolivia y Argentina. Bastante. Hay un potencial muy importante y hace falta mayores políticas que incentiven el uso y el ejercicio de la ciudadanía intercultural. Por ejemplo, se me ocurre, en lugar de tener media horita en televisión nacional, ¿por qué no tener un medio de comunicación propio, exclusivo para las lenguas originarias, ¿no? En las 24 horas del día, como corresponde. Y un tema muy importante, ya es hora de que los medios de comunicación privados miren a esta parte de la sociedad. ¿Qué te parece en el canal 4, el canal 5, en Latina, programas que tengan que ver con lenguas originarias, dirigidos por profesionales de lenguas originarias? Entonces, estas empresas todavía están con una venda. Los pueblos originarios somos invisibles para estos medios de comunicación, pero espero que pronto abran los ojos, ¿no? Porque tienen un gran público, un gran potencial que están perdiendo. Además, ayudaría mucho a que este país sea una gran nación que pueda vivir con la diversidad, pero de manera efectiva, no solamente en papeles y en nombres. Sí, pues porque de buenas intenciones no se puede conseguir realmente el cambio, ¿no? Por ahí vi algún comentario acerca de Huayna esta película tan interesante, tan bella, hecha en Aymara, ¿no? No sé si usted la vio, Huayna Sí, sí, por supuesto. es Eh, un intento muy bello para mí de retratar una cosmovisión muy especial, ¿no? Es donde de una manera muy simple, muy sutil, se retrata la magia y el cariño y eso que va más allá de la propia vida. Y es muy bella, a mí me gustó muchísimo. ¿Qué opina? Sí, bueno, son síntomas de que estamos avanzando. Pacha fue la primera película que fue producida exclusivamente en Aymara. Luego también está Retablo, que tiene más de 25 premios a nivel internacional, que ahora mismo lo están estrenando en Netflix. Sí, Eh, sí, sí, antiguamente se hizo películas en quechua en los años 70, me parece, Cuculi, en el Cusco, creo Culi, que de Federico claro. García. Eh, ahora mismo hay una convocatoria para actores, actrices, para hacer doblajes al quechua, tanto el quechua chanca como el quechua cusco cuyao. Entonces, como decía hace poco, los reflectores están centrados de alguna manera en las lenguas originarias y tenemos que aprovechar esta oportunidad que tenemos para crear proyectos, para también reivindicar derechos, para conquistar nuestros propios derechos y sobre todo ejercerlos, porque todavía nos está faltando esa parte.
y traspasar los propios límites, ¿no? Por ahí vi justamente pensando en esto en Retablo, el actor, el joven que interpreta al hijo en Retablo, ahora lo he visto en Aprendo en Casa como parte de la conducción. Me parece muy chévere que él Qué pueda bueno. estar ahí representando a su generación y a su comunidad. También es bastante interesante eso. Y también mencionaba esto de traspasar los propios límites porque también he visto, y no, pues no está de más mencionarlo, ciertos comentarios como de, bueno, pero no porque esté en quechua tiene que ser bueno, ¿no? De cierta como el lado de la crítica que siempre está buscando qué decir para generar discusión, controversia. Y Ujú. pues sí, no necesariamente nada porque esté en determinado idioma va a ser bueno, de calidad, pero creo que lo Por importante supuesto. es visibilizar primero y después pues yo creo que la sensibilidad, la afinidad ya irá surgiendo por sí misma, ¿no? Pero hay que generar un camino para que se manifieste Así esta, es. bueno, estos productos hechos en quechua, ¿no? Así es correcto. Estas películas que hemos mencionado no es que son buenas porque están en quechua y aymara, son obras de arte universales. Así es. Es decir, puede ser japonesa, alemana, rusa, inglesa, de cualquier parte del mundo. Es decir, son obras maestras universales, ¿no? ¿Por qué? Porque tocan temas universales y además la calidad de las películas son pues incuestionables, ¿no? Entonces, definitivamente puede haber muchas películas, muchos libros, hay bastantes libros que se están publicando en lenguas originarias, pero algunos van a ser buenos, otros no tanto, como en cualquier idioma, es decir, no es exclusividad de idiomas originarios. Quizá también sería interesante como forjar el nacimiento de cierta crítica de productos en quechua, ¿no? O sea, una crítica, Por no sé, supuesto. crítico, gente que reflexione sobre los productos artísticos que surgen desde el quechua y que esta reflexión sea escrita y hecha en quechua también. Sería muy interesante que se genere de esa manera un sistema de reciprocidad, ¿no? Porque si algo Así es. ayuda vamos, a regular la calidad de los productos es la crítica. Entonces allí habría que generar y es bastante emocionante pensar en eso, imaginar el futuro y definitivamente aquí es como una oportunidad para alentar a los jóvenes que hablan quechua, que están interesados en aprender, que lo hagan y puedan encontrar en ese camino una manera de identificarse, de manifestarse, en fin, de reflejar quizá la manera en que ven el mundo, ¿no? Definitivamente. De hecho, hay algunas iniciativas. En este momento está vigente la revista Atojpachupan, que es la cola del zorro, de Pablo Landeo Muñoz, que Ujú. es un escritor huancabelicano que enseña quechua en París y es el autor de la primera novela escrita exclusivamente en quechua, ¿no? Fíjate, han tenido que pasar 200 años de vida republicana para que se publique una novela en quechua y lo más importante para que el Estado reconozca esta novela porque ha sido premiada con el Premio Nacional de Literatura en Lenguas Originarias en su primera edición el año 2018. Entonces, por ese solo hecho, este libro ya pasó a la historia. Pero Oh, al margen de este hecho importantísimo, porque por este es el hecho ya es un clásico, va a seguir siendo citado dentro de 100, 200, 300 años por este hecho y nada más. Aparte de eso, es una obra literaria de calidad pues impresionante, que no tiene nada que envidiarle a cualquier novela en lengua inglesa o cualquier otra lengua o española, ¿no? pero qué loco, no sabía que la primera novela, pues después de 200 años solo existió esta primera novela y qué sintomático eso, ¿no? Es momento también de decirles a los muchachos escritores, a los que quieran publicar, que no esperen que llegue el llamado de las editoriales. Las grandes editoriales ya está probado que responden a intereses pues más económicos que culturales. Así que si uno quiere, tiene un material escrito y quiere publicar su libro, pues que lo haga de una manera autónoma. Desde aquí, desde Moloc, apoyamos
la gestión autónoma, lejos de las instituciones, porque de esa manera es todo más rápido, más práctico, más barato. Así que si uno quiere publicar su novela, pues uno mismo puede hacerse el camino definitivamente, para que no tengan que pasar Correcto. 200 años. Cuéntenos, Sí, profesor, sí. ¿qué proyectos tienen? ¿Qué cosas está trabajando? ¿Qué, no sé, textos o clases? Para Gibi que tiene algún, sí, está dando clases, ¿verdad? ¿De qué hecho? Cuéntenos un poco. Sí, correcto. Bueno, el quechua lo vengo enseñando desde el 2017. Estamos en idiomas católica. Es uno de los centros que ha apostado por el quechua con bastante éxito. Y bueno, de forma personal también les invito a que se contacten conmigo los que desean aprender el idioma, porque tengo una plataforma que he creado para poder enseñar quechua a distancia, ¿no? Esto nació mucho antes de la pandemia, vengo trabajando en este proyecto desde el año pasado, desde diciembre más o menos, porque había demanda, siempre había gente que me pedía clases particulares, entonces canalicé estas ideas y decidí pues crear una plataforma, ¿no? Vamos a estar lanzando de forma oficial muy pronto, pero ya está en pleno funcionamiento y las personas interesadas pueden buscarme en las redes sociales como Luis Alberto Medina y me escriben para darles alcances, orientarlos para que estudien el idioma ya sea de forma particular o a través de una institución. Bueno, vengo trabajando ahí algunos textos esenciales que merecen, deberían ser leídos en quechua. Ahí vengo trabajando una traducción de César Vallejo, una parte sobre narrativa, ¡Wow! y, y vengo trabajando algunos textos también de José María Arguedas, porque leer Arguedas en quechua es una obligación, ¿no? Entonces ahí venimos trabajando en algunos textos esenciales con miras a festejar el bicentenario y estoy impulsando la creación de una plataforma o una institución para las lenguas originarias, desde donde publicar, editar textos, desde donde tener un espacio para poder avanzar en proyectos editoriales, proyectos de investigación, ¿no? Espero que también sean una realidad muy pronto, es lo que me gustaría compartir por lo pronto. Ya más adelante seguramente tendremos otros proyectos, pero estamos abocados al 100% al tema quechua y también a las lenguas originarias en estos momentos. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿No? No sabía que estaba haciendo tantas cosas a la vez. Qué atractiva esa idea de un espacio que pueda forjar contenidos en quechua, publicaciones y textos académicos y en fin, es lo que se necesita. Pues desde aquí le deseamos toda la buena energía y la buena suerte del mundo para que pueda llevar con bien sus proyectos. Definitivamente el Bicentenario como que nos encuentra con más preguntas que conclusiones, ¿no? Y es bueno, interesante también seguir preguntándonos, seguir como pensando hasta repensando nuestras identidades y el quechua pues va a tener que ser parte de ellas. ¿Qué dice aquí Miguel Ángel Matos? Ya como para cerrar, dice, Ujú. las lenguas aportan palabras a otras. El quechua ha dejado palabras como guagua, wincha, entre otras. Pero ¿cuántas ha recibido el quechua del castellano? En el caso de que fuera mucho, ¿eso generaría una dependencia y frenaría la actualización de la lengua? No sé, ¿qué opina? Bien, es una pregunta bastante simpática. Definitivamente existen algo de 78 palabras quechuas que están registrados en la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Entre ¡Wow! las que comenta, son 78 registradas, pero hay muchas que usamos que no están registradas, ¿no? Todavía. Ahora, es cierto que el quechua, al haber sido una lengua oral hasta hace poquito, bueno, sigue siendo eminentemente oral, se ha empobrecido mucho. La mayoría de hablantes hablan un tanto 60% de quechua mezclado con 40% de español. Entonces, eso ha empobrecido el idioma en muchas comunidades.
Sin embargo, hay una tarea pendiente de crear neologismo. Por eso era la invitación a todos los profesionales, ¿no? Crear términos propios en nuestro idioma para no prestarnos del español. Entonces, la tarea urgente, como decía, es independizar el quechua del español en todos los niveles. Esa es la tarea urgente y hago un llamado a todos los que me escuchen a sumarse a esta idea, ¿no? Hagamos uso y ejercicio de nuestros derechos lingüísticos y hagamos el enorme esfuerzo de independizar el quechua del español. La descolonización todavía es una tarea pendiente, ¿no? Hay una descolonización ideológica, descolonización cultural, y en este caso específico está pendiente la descolonización lingüística. Es una tarea pendiente y urgente. Definitivamente, qué interesante eso de ejercer neologismos para liberarse del yugo de del español, ¿no? Qué bonito, qué lúdico y definitivamente la lengua la construimos todos, así que Así es. a crearla, a construir nuevas palabras y a liberarse del español que ni siquiera es muy necesario. Así que bueno, muchas gracias por haber No para estado. el quechua. Ajá. No, de hecho. Muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido muy interesante escucharlo, escuchar su punto de vista. Ahora conocemos más de lo que sabíamos, porque no era mucho lo que sabíamos. Así que muchas gracias por eso, por el tiempo, por dedicarnos este momento en el domingo. Así que ya tiene que iniciar una clase, así que no hay problema. Sí. Gracias por haber estado con nosotros. Bien, Lisa, muchas gracias a ti, a tu equipo, gracias a Moloch por esta apuesta de crear estos espacios para conversar, para reflexionar, para debatir. Los que no están de acuerdo conmigo me pueden escribir con toda libertad. Los que quieran sumarse a una causa, escríbanme para poder organizarnos, porque lo que tenemos que hacer es generar conciencia colectiva. Sin esa conciencia colectiva, puedo decir muchas palabras muy bonitas que al final van a ser románticas y no va a pasar más allá de un ideal, ¿no? Entonces, muchas gracias a ti, me siento más que honrado por haber conversado estos minutos y compartido un poco de lo poco que vengo aprendiendo en la vida. Gracias por eso. Gracias a usted. Este fue Luis Alberto Medina, un investigador, forjador del quechua. Estuvo con nosotros conversando un poco acerca de sus ideas. Y esto ha sido todo por este episodio. Ya nos veremos el próximo domingo. Hasta luego. Chao.